¿cuántos canales de atención al cliente deberías tener? Soy Carlos Ogor, este es el podcast de Vendedor Profesional y la respuesta a esta pregunta es obvia. Tantos como seas capaz de atender en función de los tiempos de espera y resultados que el cliente espera encontrar. Si escuchas este podcast con asiduidad, sabrás que últimamente estoy hablando bastante de atención al cliente, de cómo manejar un frontend, de cómo apuntar esas cosas o esos acuerdos a los que llegamos con el cliente, de cómo determinar exactamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, para qué va a usar un producto. Estructurar todo esto en base a acciones, a método, ¿de acuerdo? También, si eres seguidor de hace más tiempo aún de este podcast, y te recuerdo que puedes escuchar todos los podcasts entrando en la página vendedor.pro o en vendedorprofesional.com, ahí tienes los enlaces a todos los vídeos de YouTube, en los cuales, que al final no son vídeos, son audios, ¿vale? Te los puedes poner mientras estás haciendo otra cosa. Y ahí, como digo, tienes todos los episodios antiguos. Y en episodios antiguos hablaba muchas veces de cómo la atención a clientes depende mucho de la percepción que el cliente tiene. Al final es importante no tanto pensar que somos buenos atendiendo al cliente, sino que nuestro cliente nos diga que le gusta cómo le atendemos. Yo siempre asemejo esto mucho a ese bar o a ese restaurante al que vas y que seguramente no es el que mejor carta tiene o seguramente no es el que mayor calidad de comida tiene, pero que a ti, por cómo te tratan, por cómo te sirven la comida, te gusta ir y repites. Esto se trata un poco de eso, de que esa fidelidad que tú tienes con ese restaurante, con ese bar, aunque ya dije en un episodio anterior que la fidelidad del cliente no existe, pero sí es cierto que esa repetición o esa reproducibilidad que tú puedes obtener de clientes que vuelven a venir a comprarte, aunque en ningún caso puedes creer que tienes clientes cautivos, que van a estar ahí siempre, pero sí puedes hacer lo máximo posible para conseguir que ese cliente repita la mayor cantidad de veces. Pues como digo, esa sensación que tú tienes en ese restaurante o en ese bar al que vas, esa sensación se repite bastante en el tema de la atención al cliente. Al final, el cliente tiene unas necesidades y se ha puesto o se ha imaginado unos niveles mínimos de atención. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que intentar siempre mejorar esos niveles mínimos de atención. Hoy en concreto, y en base al título de este podcast, de cuántos canales de atención al cliente debes tener, quiero haceros referencia también a un podcast que se llama Así lo hacemos, que hacen Joan Boluda y no me acuerdo cómo se llama el otro chico. Pero vamos, se dedican a hablar un poco de cómo realizan ellos ciertas gestiones. Y hay uno de los primeros en los que hablaban de atención al cliente y del teléfono y del email y todo esto, que os recomiendo escuchar. ¿De acuerdo? Pero como digo, la base del programa de hoy, más allá de que la inspiración o la idea fue este programa de Así lo hacemos, de Joan Boluda, el episodio de hoy tiene una base férrea en una encuesta que ha realizado Altitude, que es una consultora de medios sociales y una consultora de herramientas de atención al cliente. Esta encuesta la ha realizado en base a 3.000 clientes, tanto de España como de Latinoamérica. Es muy importante determinar que los clientes no son igual, ni esperan lo mismo en función de la formación, de la educación que han recibido, por así, más que la formación, la educación que han recibido. Pero bueno, la formación también, es decir, un cliente con estudios universitarios no exige o no pide de la misma forma o no necesita el mismo nivel de atención o en las mismas circunstancias
que una persona que no tenga estudios. Del mismo modo, una persona oriental no tiene las mismas necesidades o la misma nivel de atención, o no necesita un nivel de atención en las mismas formas que, por ejemplo, un mediterráneo o un latinoamericano. Entonces, es muy importante que esto en concreto sea diseñado para Latinoamérica y España, con lo cual podemos hacernos cargo de que probablemente no funcionará en Alemania, probablemente no funcionará en China, probablemente esto que estoy diciendo no funcionará ni siquiera en Estados Unidos, pero en Latinoamérica y en España sí. Como digo, el 52% de los contactos que la gente realiza es a través del móvil. Esto supone una inmediatez, el que además el teléfono lo tienen siempre encima y que interactúan con él de forma múltiple y continua, ¿vale? Entonces, si el 52% de los contactos que el cliente hace con el proveedor del servicio, en este caso, y da igual que sea un cliente final B2C que sea un cliente B2B, ¿vale? Si el 52% de los clientes, si el 52% de los contactos, se hacen desde el móvil, tenemos que imaginar o tenemos que pensar que esa inmediatez, que esas interacciones múltiples y continuas van a afectar al grado de satisfacción del cliente en base al contacto. El 37% de los clientes que han utilizado el móvil para contactar con un servicio de atención al cliente, el 37% esperaba respuesta en menos de una hora. El 83% esperaba respuesta en menos de un día. Esto me recuerda a una encuesta que también, o un estudio que hice, que también comenté el año pasado, sobre los tiempos de respuesta, en el que decía que un 12% de las empresas responden antes de los 5 minutos, un 12% más responden antes de la hora, un 25% responden antes de 8 horas, un 25% más. Esto es acumulativo, ¿vale? 12 más 12 más 25 más 25. Un 25% responde al cabo de 24 horas y del 25% restante de clientes que se han puesto en contacto con un proveedor, un 12% reciben respuesta entre las 24 horas y los 15 días y otro 12% no recibe respuesta jamás. ¿Qué es lo que pasa? Que el cliente, eso es lo que hace que el cliente se sienta desasistido. Si el cliente está esperando una respuesta en menos de una hora y nosotros tardamos 4 o 5 días en dársela, no estamos cumpliendo con el nivel de satisfacción de nuestro cliente. Si el cliente espera una respuesta antes de un día y nosotros tardamos 3 o 4 días en dársela, no estamos cumpliendo con nuestro nivel de satisfacción. Entonces, no deberíamos muy importante, el cliente no entiende, es que es una de las cosas interesantes de este artículo de Altitude, de esta encuesta de Altitude, es que el cliente no entiende de plataformas. Es decir, estamos hablando del cliente omnicanal. El cliente, llegado el caso, le da igual que nosotros, aunque él contacte con nosotros por Twitter o por Facebook o por teléfono, le da igual que nosotros utilicemos esa misma herramienta o ese mismo canal, siempre y cuando esté haciéndolo desde el móvil, ¿vale? Ese 52% de contactos que hemos realizado desde el móvil, a ellos les daría igual que les contestemos con un mensaje corto, con un WhatsApp, que con un correo electrónico. Por eso, también en otro de los episodios de este podcast os decía lo importante que es tener una estructura de contactos bien definida con el cliente. Es decir, cuando, por ejemplo, un cliente genera, y eso lo comentaba la semana pasada, cuando genera una reclamación en un frontend, en un sistema de atención al cliente, en un centro de atención al cliente, nosotros luego podemos ir mandándole mensajitos o le podemos mandar WhatsApps o le podemos mandar correo electrónico en función de lo que el cliente haya elegido como que prefiere como medio de comunicación o como canal de comunicación prioritario. Podemos decirle, oye, mire, no le vamos a responder por teléfono, pero puede elegir si por WhatsApp, por mensaje o por correo electrónico. Ay, no, pues yo prefiero correo electrónico. Muy bien. Pues de cada gestión, de cada acción que vayamos haciendo, podemos ir mandándole reporte a través de correo electrónico. ¿Qué conseguimos con eso? Que el cliente aumente su nivel de satisfacción. Como digo, no hace falta que le respondamos por teléfono, ni siquiera
que le respondamos en la misma llamada, que eso es una de las cosas que también la semana pasada os comentaba, que cada vez más cuando estamos diseñando procesos de venta o de atención al cliente en frontends, en centros de atención al cliente, cada vez más intentamos huir de esa respuesta inmediata, porque esa respuesta inmediata necesita que el cliente esté a la espera. Y nosotros lo que queremos es darle solución y mejorar su satisfacción, no tenerlo al teléfono enganchado. ¿De acuerdo? Así pues, y resumiendo ya esto, hay que tener en cuenta que gran parte de los contactos se van a realizar a través del teléfono móvil, que además esos contactos, aunque se hagan con el teléfono móvil, pueden ser o bien por teléfono, bien por correo electrónico, bien por redes sociales. Ojo con esto, el 20% de la gente ya contacta a través de Facebook. Incluso en la franja de los 18 a los 34 años, el contacto sube hasta el 29%. Pero aún así, la respuesta en Facebook no le dan el mismo valor que a una respuesta por email o por teléfono. Así pues, aunque el cliente te contacte o te pueda contactar a través de Twitter o de Facebook, si él mismo no se fía de esa plataforma para recibir, es decir, no siente que la respuesta por esa plataforma sea tan fiable como la respuesta por correo electrónico, a lo mejor no deberías responderle por esa plataforma, deberías desarrollar, como digo, otra serie de contactos. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar Vendedor Profesional. Ya hemos pasado, madre mía, de las 320.000 escuchas. Y nada, yo espero seguir creciendo, espero seguir ayudándote cada día y espero verte o oírte aquí mañana. Hasta mañana.